Reciban paz, reciban gozo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, mis amados hermanos. Agradezco a Dios por esta bendición de estar aquí con ustedes, vigilando, ¿ven? Jesús lo dijo, orando en todo tiempo y velando, ¿ven? Y eso es bueno, porque estamos agradando a Dios, ¿ven? Gloria al Señor. Vamos a compartir la palabra, vamos a abrir las Sagradas Escrituras. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 13 al 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 hasta 17 inclusive, ¿eh? Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como prefacio dice, escogidos para salvación. Tesalonicenses 2. Sí, leemos en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 en adelante hasta el 17. Escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, diga todo, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Cuántos quieren que Dios hable su vida en esta madrugada? ¿Ven? Ya estamos más de las 12, ¿ven? Ya pasamos las 12, gracias a Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Amén. Entonces vamos a orar. Por favor, ayúdenme, acompáñenme a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios, pídale de todo corazón, que Dios le dé una palabra que le edifique, que le exhorte y que la consuele o lo consuele usted, mi amado hermano. Amén. Pero pidámosle al Señor. Espíritu Santo, aquí estamos. Por tu gracia estamos aquí en este lugar. Gracias porque pusiste, Señor, ese sentir en nuestras vidas de reunirnos en este lugar para venir a alabarte, a glorificarte, ensalzarte, para venir a aprender de ti, oh Dios. Aquí estamos, Señor, reconociendo que de una u otra manera pecamos contra usted, hacemos lo malo, nos rebelamos, pero también, Señor, tu palabra nos dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Por esa razón nos anima a retener nuestra profesión.
porque dice tu palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh Espíritu Santo, rogamos que sea usted tomando control de nuestras vidas en este tiempo de meditación en la palabra. Toma control de mi mente, de mis emociones, de mis sentimientos. Espíritu Santo, guíame a hablar verdad de parte de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, sea usted controlando cada palabra y que la palabra que llegue a nuestras vidas edifique, exhorte y consuele para el bien de nuestra salvación. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra sea verdad en mi boca, que ponga palabra de gracia como la que Cristo hablaba, palabra sana y irreprochable, no que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de que acusarnos. Líbrame de condenarme en lo que apruebe. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetre hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de divagación de mente en el nombre de Jesús, y nos declaramos libres para escuchar tu palabra. Que ángeles ministradores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación, Señor, limpien la atmósfera, se manifiesten aquí, Señor, guardándonos y protegiéndonos y fortaleciéndonos en el nombre de Jesús, para que podamos, Señor, estar atentos y podamos servirte, Padre. En el nombre de Jesús, toda la gloria, toda la honra y la alabanza para ti sean, Señor. Amén, amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Y por esa razón, en esta hora vamos a compartir esta palabra: escogidos para salvación. Pero quisiera también, mi hermano, antes de proseguir con esto, mandarme una cantadita para que acuerden un poquito más de ánimo, ¿ven? Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Hay un cántico muy precioso que nosotros solemos cantar, ¿ven? Y que dice: preparen los instrumentos. ¿Cuántos tienen sus instrumentos? Sus manos, sus pies, su boca, amén. Y dice: preparen los instrumentos, la fiesta va a comenzar. Suenan las trompetas delante del Rey Jehová. Preparen los instrumentos, la fiesta va a comenzar. Suenan las trompetas delante del Rey Jehová. Todos cantaremos de su poder, cantaremos victoria y cantaremos de su poder, cantaremos victoria, cantaremos de su poder, cantaremos victoria, cantaremos de su poder, cantaremos victoria. Viva Jehová y bendita sea mi roca, viva Jehová y bendita sea mi roca, viva Jehová y bendita sea mi roca, viva Jehová y bendita sea mi roca. Y cantaremos de su poder, cantaremos victoria, cantaremos de su poder, cantaremos victoria, y cantaremos de su poder, cantaremos victoria, cantaremos de su poder,
Bendito sea el Señor. Cantaremos victoria, hermano. Cuando estemos en la presencia del Señor. Cuando ya todo haya terminado y usted pueda estar ante la presencia del Señor, escuchando las benditas palabras, diciéndole: venid, bendito de mi Padre, a heredar el reino de los cielos preparados para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Señor. Amén. La palabra de Dios nos dice, mis amados hermanos, que hemos sido escogidos para salvación. Amén. No todos son escogidos, hermanos. La palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bendito sea Dios. Ayer yo hablaba, hermanos, con un hermano en Cristo, pastor, él trabaja en una latonería, en un lugar donde doblan latas de todo espesor, y yo pues sé llevar allí trabajo de la empresa para que me doblen latas o me corten allí. Y entonces mientras estamos allí haciendo los trabajos, converso algo con él y justo nos referimos a una situación que años atrás pasó con el dueño de ese lugar. Este varón tenía dos lugares de trabajo, una en la 17 y Maldonado y otra en la 32 y Portete. Yo estaba allí en esa ocasión, o ayer, en la 32 y Portete, en donde uno de los hijos de esta persona que ya falleció, pues está ministrando. Y con el hermano nos recordábamos del dueño, un varón que en el otro lugar, o en el otro taller, él tenía guindada una cabeza de diablo. Imagínense, tenía en su taller, tenía como usted guinde aquí algo así, una cabeza del diablo, así, con la imagen del diablo. Entonces, un día, no sé si ustedes conocieron al hermano Luis Moyano, se acuerdan que él venía aquí también. Entonces, un tiempo, yo estuve haciendo un trabajo con él allá en kilómetro 17, y desde allá nos dirigimos hasta 32 de Portete a doblar unas latas para un trabajo. Pero resulta que como ya era el tiempo de Navidad, entonces al tiempo que llegamos ya estaban por cerrar. Pero nosotros necesitábamos hacer un trabajo y necesitábamos doblar unas latas. Y yo le digo, vámonos allá al otro taller, que allá también nos pueden hacer trabajo. Y nos dirigimos a ese lugar, y antes sí estaba abierto y nos atendieron. Y estaba allí este hombre, el dueño de ese taller, tenía su escritorio cerca de la puerta y allí estaba sentado. Entramos, pudimos nosotros indicar el trabajo que queríamos que nos hagan, y mientras los operarios, los trabajadores de ese taller nos hacían el trabajo, yo miré a esta persona que estaba atrás, allí o a la entrada, en un escritorio. Lo veía bastante demacrado, lo veía bastante delgado. Yo lo había conocido muchos años atrás, en que no era así, su semblante no era de esa manera, era un cortachón y colorado y todo eso, pero esta vez ya se lo veía bastante diferente. Y sentí en mi corazón acercarme a él. Digo, bueno, pues mientras me hacen el trabajo, yo voy a animarlo, darle una palabra, algo. Hermano, cuando yo voy hacia él y lo saludo y le digo, buenas tardes, ¿cómo está usted? Y él me habla así, yo estoy bien, así en esta forma, yo estoy bien. Entonces yo le digo, gracias a Dios que usted está bien. ¿Y sabe lo que él me contesta? Me dice, ¿y quién es ese?
Así me contestó. ¿Y quién es? Entonces yo le digo, nuestro Dios, pues, que hizo los cielos y la tierra. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Puta madre, dice. Vamos, te han lavado el cerebro. Así me dijo esa persona. Así me dijo. Entonces, como para no entrar en polémica con él y todo, entonces yo traté de cambiar la conversación. Y como ahí tenía una tabla, son pedazos de árbol, un árbol grande. Digo, ¿qué va a hacer con eso? No, que va a hacer un trabajo. Ahí tiene un pantógrafo, que es una cosa que trabaja con computadora y hace en lata o lo que sea dibujos. Entonces, bueno, en ese momento me llaman para decirme que ya estaba el trabajo y yo me despedí de él. Pero el hermano Luis Moyano siguió conversando con él. Él se acercó a conversar con esta persona. Y el hermano Luis Moyano sí le preguntó sobre la cabeza del diablo que tenía ahí. O sea, pero ya en ese momento no la tenía. Pero cuando dice, hermano Luis me contó, dice, cuando yo le comencé a preguntarle sobre la casa del diablo, dice que ahí sí se contentó y él dice que se reía. Cuando le preguntaba sobre el enemigo, hermanos, de ahí nos fuimos con el hermano Moyano a su taller y llevando la lata y en el camino él me dijo, dice, estaba sorprendido por lo que había escuchado, hermano. Pero miren, no pasó mucho tiempo cuando me enteré que este hombre había fallecido. En ese mismo tiempo, hermano, a mí me tocó orar por personas que estuvieron a punto de morir. Y esas personas creyeron en el Señor. Les hice la oración de fe. Se arrepintieron. Y hasta hoy viven gracias a Dios, hermano. Entonces, podemos nosotros sacar conclusiones aquí, lo que dice la Biblia, que hemos sido escogidos para salvación, pero no todos son escogidos, porque ese hombre no fue escogido. Porque incluso, mire, el hermano, como el que estaba hablando ayer, y me estaba haciendo recordar aquello, dice que hay una persona, amigo de este hombre que ya falleció, que fue a la casa de él cuando ya estaba a punto de morir. Fue con la mamá porque eran amigos de esa familia. E incluso la mamá le habló, le dio el mensaje, hermano. Pero aún estando en esa condición, él tenía ya problemas de cirrosis de hígado, ya había tenido problemas de insuficiencia renal. Todo eso. No quiso aceptar a Cristo, hermano. No quiso aceptar a Cristo. Aún estando en esa condición. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que hemos sido escogidos. Denle gracias a Dios, hermano, porque usted y yo hemos hallado gracia ante el Dios Todopoderoso y la luz del Evangelio nos ha resplandecido. Que démosle gracias a Dios que aunque en un tiempo el Dios de este siglo nos había cegado el entendimiento, Dios, a través de sus hijos, sean pastores, evangelistas, nos envió el mensaje de salvación. Y usted y yo accedimos a aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Confesamos con nuestra boca, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, en estos tiempos, usted y yo debemos, hermanos, considerar muy en serio la salvación que hemos recibido por creer en Jesucristo. Es algo, hermano, que no tiene
valor material. Porque la Biblia dice de qué vale que el hombre granjeare todos los tesoros del mundo y perdiere su alma. No hay valor en el mundo para ganar o para comprar la salvación. La salvación es por gracia. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es un regalo de Dios. Pero no por eso usted y yo vamos a descuidarnos de esta salvación que Dios nos ha dado, mis amados hermanos. Entonces, en estos tiempos en que el enemigo está procurando, hermanos, que los que han aceptado a Cristo no valoren la salvación y la tengan como algo que no tiene mucho valor y no la cuidan, viviendo una vida desordenada muchas veces, una vida que, como dice la Biblia, de doble ánimo, como lo hacía el pueblo de Israel, hermano, en el tiempo de Elías. La palabra de Dios dice que Dios tuvo que decirle a Elías: reúne al pueblo y háblales, confróntales y dile que hasta cuándo claudicarían entre dos pensamientos. Que le diga que si Jehová es Dios, que le sigan a él. Y que si Baal, porque eran esos los dioses que adoraban en ese tiempo también, hermanos, pues que le sigan a Baal. Y allí, pues, hermano, después de que lo confronta y les hace ver que tenían que decidirse por Jehová o por Baal. Y entonces Elías reta a los profetas de Baal a que hagan un acto en el cual se iba a dirimir o se iba a ver quién era el verdadero Dios. Y le dice: hagan ustedes un altar, pongan un buey, hagan un pedazo, pongan leña, pongan encima del buey y pues comiencen a clamar a su Dios, a Baal. Que si Baal es el verdadero Dios, va a hacer que descienda fuego sobre el sacrificio. Y Elías dijo: yo también voy a arreglar mi altar. Mire, a veces el altar del hombre o la mujer de Dios está desordenado. Y Elías tuvo que arreglar el altar. Usó piedras, sobre ella puso leña y luego puso un buey hecho pedazo. Amén. Y así comenzó esta situación en la que tenían que uno de los dos dioses, Jehová o Baal, demostrar que era el verdadero. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que desde la mañana comenzaron los profetas de Baal, 450 profetas de Baal, allí gritando: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Ya como al mediodía Elías le dice: grita y más duro, que de repente está ocupado haciendo alguna otra cosa y no les escucha. Y dice la Biblia que ellos se sajaban el cuerpo, o sea, se lastimaban y gritaban frenéticamente: ¡Baal, responde! Pero nada, porque era un Dios muerto. ¿Amén? Un Dios muerto. De esta manera Elías dice: bueno, ya tuvieron ustedes su oportunidad, ahora me toca a mí. Y Elías hace algo inusual, que dice que él pide que hablemos en términos de lo que nosotros usamos en estos tiempos. Traigan baldes, llénenos de agua y comiencen a vaciar encima del sacrificio y que se moje la leña y que se moje todo. Y no solo una vez, sino varias veces. Dice que el agua corría alrededor
donde estaba el sacrificio. Hermanos, Elías era un hombre, dice la Biblia, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero él, hermanos, tenía fe en Dios. Sabía en quién había creído. De tal manera que al hacer esto, luego ora. Y no tuvo que gritar tanto como los profetas de Baal. Hizo 1 o 2 veces, invocó el nombre de Jehová y descendió fuego. Y consumió, dice la Biblia, el sacrificio. Y no solo eso, sino que el agua que estaba alrededor ahí, que se había hecho una zanja, también el fuego lamió el agua, dice. Y entonces de esa manera quedó en claro que el verdadero Dios era Jehová, nuestro Dios. Bendito sea el Señor. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, dice que la palabra de Dios que Elías cogió a los profetas de Baal, seguramente con la ayuda de muchos creyentes en nuestro Dios, y los mató. Los mató. De esta manera, Dios se glorificó y Dios pues mostró su poder y su respaldo al profeta Elías. Bendito sea el Señor. Hermanos, en estos tiempos, como les dije, necesitamos nosotros hacer un alto en nuestras vidas. Y como dijo el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Ven? Si estáis en la fe. ¿Por qué? Porque el enemigo es tan astuto, hermano, que él no se nos presenta con cabo, con cacho, con rabo y así. No, él es sutil. Él actúa de una manera silenciosa, parsimoniosa, que a veces el hombre o la mujer no se da cuenta que el enemigo está obrando para que nosotros nos vayamos desanimando, para que nos vayamos desalentando, para que ya nos dé lo mismo si venimos al culto o no venimos. Ya hay un culto más, un culto menos. Hay aquí eso es lo que el enemigo está haciendo en estos últimos tiempos, hermano. Que ya no hay ese amor como al principio, como le dijo Dios a través del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso. Una iglesia poderosa, una iglesia que más o menos en los años 30 después de Cristo la fundó el apóstol Pablo. Era una iglesia en donde se manifestaban todos los dones del Espíritu, se manifestaban los 5 ministerios, algo que sobrenatural. El apóstol Pablo no se abastecía muchas veces para hacer la obra, para orar por los enfermos, y llevaban, dice la Biblia, los delantales, los paños de Pablo y a los enfermos y se sanaban. Pero pasó el tiempo, hermanos. Pasó el tiempo y la iglesia de Éfeso se fue enfriando. Poco a poco se fue enfriando. Pasaron aproximadamente unos 30 hasta 60 años más, cuando ya Juan, ya anciano, recibe revelación de parte de Dios, y en donde le da una orden, escribe 7 cartas a las iglesias de Asia. Y estas cartas iban dirigidas al ángel de la iglesia. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? El pastor. Amén. Entonces, dice la palabra, hermano, que esta carta que fue enviada a los Efesios decía, dándole primeramente
palabras de aliento diciéndole, yo conozco que tú has trabajado mucho, que te has esforzado, que no has soportado los malos, has sufrido mucho por mi causa, has incluso discernido cuando alguien ha dicho que ha sido apóstol y no lo era, ustedes lo descubrieron que no eran apóstoles. O sea, era una iglesia que tenía hasta discernimiento de espíritu, se podían ellos ver cuando algo estaba bien o no estaba. Pero al paso del tiempo se fueron enfriando. Y Dios le dice, pero tengo contra ti una cosa, una sola cosa. ¿Y qué era eso? Dice, porque has dejado tu primer amor. ¿Ven? Y eso es lo que está pasando en estos últimos tiempos, hermano. De que el pueblo ha dejado su primer amor. Entonces, ¿qué le dice Dios a través del apóstol? Mira dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. ¿Ven? Vuelve a orar, vuelve a ayunar, vuelve a vigilar, vuelve a predicar la palabra. Vuelve a humillarte ante tu Dios. Amén. Entonces, ¿por qué Dios amonesta de esta manera? Porque nos ama. Porque Él no quiere que perdamos nuestra salvación, hermanos. Porque Él nos escogió. En Efesios, el capítulo 1, hay una palabra que me confrontó y me hizo meditar, estando allá en el trabajo. La leí y me llamó mucho la atención. Miren lo que dice aquí Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Voy a leer para más o menos tener una idea a lo que me estoy refiriendo. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Escuchen bien lo que dice aquí: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió en Cristo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, el apóstol Pedro corrobora esto al decir en una de sus epístolas, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amén. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces usted y yo somos algo especial para Dios, bendito sea el Señor. Usted tiene un gran valor. Amén. Delante de Dios. Y para la gente que no conoce, usted vale mucho. Usted no es un simple ser humano, no es un hombre natural, es un hombre escogido para Dios. Un hombre, una mujer santa, bendito sea el Señor. Porque la Biblia lo dice. No por nuestros méritos, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por la gracia de Dios. En Cristo Jesús, el Señor nos ha santificado, bendito sea. A través de su muerte en el Calvario y el derramamiento de su sangre, esa sangre pura y santa fue la que nos redimió y nos libró de la iniquidad, hermanos,
dice la Biblia que la iniquidad no se enseñoreará más de nosotros, no se enseñorea más de nosotros. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios que está en nosotros no nos deja pecar. Bendito sea el Señor. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Entonces usted ha sido llamado, usted ha sido escogido en Cristo para ser santo y sin mancha. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo Dios nos santifica? A través de su santa palabra. Amén. Por eso es bueno, hermano, que usted venga a la enseñanza, que usted se aprenda la palabra. Porque Jesús dijo, cuando oraba al Padre por sus discípulos, Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es esta palabra la que santifica nuestra vida, hermano. Es la palabra de Dios, la que te redarguye. La palabra de Dios que penetra, como dice, hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Bendito sea el Señor. Esos pecados que no se los ven, pero están dentro y que son pecados del alma. Porque hay pecados de la carne, los cuales ya Cristo los crucificó en la cruz. Los pecados de la carne, lo que menciona allí en Gálatas, ¿verdad? Pero hay pecados del alma, hermano, que eso no se lo ve, pero esos son los que el Señor siempre está mirando que nosotros hacemos, porque esos son los que nos causan más mal, hermano. El enojo, la amargura, amén. La ira, hermano, la gritería, la falta de perdón, son cosas que a veces pasan desapercibidos para otras personas, pero usted y yo lo tuvimos porque ya Cristo nos libró de eso, ¿eh? Pero en otros lugares otras personas tienen esto. ¿Y qué le causa eso? Le causa están ligados en espíritu, están oprimidos, hermanos. Con tristeza escuchaba que este hermano que hablaba sobre esta persona, él conoce a alguien con el cual estuvo como 20 años en el ministerio, pero él tiene un llamado de parte de Dios y está ejerciéndolo y ya no está con esa persona. Pero esa persona cuando lo encuentra, no lo saluda. Es como que está enojado con esa persona. Entonces, hermano, eso es lo que debemos nosotros considerar, que debemos evitar. Porque cuando una persona no perdona, cuando una persona no quiere saludar a otra persona, tiene algún resentimiento, algún rencor, eso se llama opresión. Opresión. Y por eso es que Dios, cuando enseña al pueblo de Isaías acerca del verdadero ayuno, le dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Y comienza a dar una lista. Y dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompamos todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y al pobre errante albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano. Si quitares de ti el yugo y el dedo amenazador, y si dieres, dice, de comer al hambriento y saciar al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Jehová te pastoreará siempre. Y dice que Él, pues, dará vigor a tu hueso, bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué muchas veces, a veces sucede el caso de que personas tienen enfermedad y no se sanan?
tenemos que revisarnos si no hay alguna falta de perdón, alguna opresión en nuestras vidas que nos está impidiendo, hermanos. ¿Amén? Entonces, ahí es cuando el Señor dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Amén? Ahí es cuando nosotros tenemos que clamarle, Señor, aquí está mi vida, Señor. Usted que escudriña la mente y prueba los corazones, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Tu palabra dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Señor, escudriñame hasta lo más profundo de mi corazón. Y ahí, hermanos, Dios nos va a hacer, a través de su espíritu, recordar. Nos va a hacer analizar nuestra situación, nuestra forma de comportarnos. Y entonces Él nos va a guiar a un genuino y sincero arrepentimiento, de tal manera que podamos recibir de parte de Dios perdón. Y cuando nosotros recibimos perdón, recibimos sanidad. Amén. Por eso dice la Biblia, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén. Entonces, ¿por qué Dios nos habla así? Porque Él nos ama y porque Él quiere que nuestra salvación esté latente hasta cuando Cristo venga o Él nos quiera tener aquí en la tierra. ¿Amén? Escogidos para salvación, es el tema. ¿Cuántos son escogidos? Amén. Amén. Dígale, tuyo soy yo, dígale al Señor, tuyo soy yo. Sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. ¿Amén? Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, aquí estamos, Padre. Hemos proclamado el mensaje del reino. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Padre. Aquí estamos reconociendo, Padre, como dice su palabra, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Aquí estamos, Señor, reconociendo, Padre, que de una u otra manera hemos pecado. Tal vez nuestros hijos, nuestros nietos han pecado. Perdónanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, nos declaramos libres, Padre, de toda opresión del enemigo, Padre. Todo aquello que esté, Señor, oprimiendo nuestras vidas. Señor, ahora lo renunciamos. Renunciamos a toda obra infructuosa de las tinieblas. Señor, y aceptamos que Cristo es nuestro Señor. Que Cristo ya nos liberó. Que Cristo ya nos hizo libres. Como dice tu palabra, Padre, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará verdaderamente libre. Y Cristo es la verdad, y Cristo está en nosotros. Por esa palabra, Señor, declaramos que estamos salvos y sanos para la gloria y honra de tu nombre, Padre. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús y declaro sanidad sobre sus cuerpos en el nombre de Jesús. Que nadie de los que esté presente salga, Señor, como vino, sino que en esta madrugada, Señor, tu poder se manifieste, Padre, en sus cuerpos, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad por el poder de tu palabra, Señor. He aquí yo doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, Padre, por el poder de esta palabra. Reprendemos toda enfermedad, Señor, de los cuerpos y echamos fuera el lugar de sexo y reposo y nos declaramos libres para servirte, Padre. Tu palabra dice, Señor, usted nos había de conceder, diga, usted nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor te serviríamos en santidad y en justicia delante de usted todos nuestros días. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. La gloria, la honra y la alabanza para ti sea, Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.